dice el secretario de Energía que nos tenemos que acostumbrar a que los precios de los energéticos sean oscilantes. Nada más que siempre nos los suben, nunca nos los bajan. Sí. Eso no es oscilar. Nada más. ¿De dónde llama? Frases para salir del paso. Es una mentira abierta la que dijo el presidente, de que no iban a subir los precios de la gasolina, de que iban a bajar los energéticos. Fue mentira. Pero yo creo que por mal informados o por una planeación pésima. O sea, no te puedes lanzar como presidente de la República a decir eso y luego desdecirte con los hechos sin decir nada. O cuando menos debió haber salido a decir, a ver, miren, pasó esto. Nosotros teníamos programado que fuera así por esto, esto y esto, pero las circunstancias del país, la caída del petróleo nos ha orillado a tomar medidas extremas, entre las cuales está subir otra vez la gasolina paulatinamente y la energía eléctrica. Pero no dice nada, ese es el problema, porque al final hay imponderables. No creo que sea, ¿cómo amolaré más a los mexicanos de por sí que ya nos han amolado mucho? Y pues creo que voy a tomar una nueva medida impopular y voy a subir la gasolina. Claro que nos sentimos agraviados y nos mintieron, pero yo creo que el presidente y el gobierno, que es algo que no ha hecho en todo este sexenio, tendría que salir a decir por qué. Si no quedan como el mentiroso, son unos mentirosos, porque bueno, sí lo son y lo sabemos. Y lo hemos visto cuando te dicen, no, sí investigamos y resulta que no investigaron. O sí tenemos ya capturado a fulanito y no lo tienen capturado. Pero creo que aquí ameritaba decir, oigan, no sé si una disculpa, porque eso no tiene que ver, sino más bien a explicar, pasó esto, nosotros teníamos la intención de que las condiciones económicas mejoraran durante este periodo, más las reformas, resulta que no ha salido como hemos pensado, pero eso es asumir que tienes una actitud humilde como gobierno, y este gobierno es de una soberbia, que ellos siguen pensando que el PRI perdió en otros años, porque por sus pugnas internas y no por la corrupción y la impunidad que impera dentro del PRI. A mí me parece más que otra cosa, como que no calculan el efecto de sus declaraciones en un principio y después prefieren esconderse que dar la cara y decir, está sucediendo esto. Pero así como de momento es, ¿qué haré para caerle simpático? Y dicen, no va a subir la gasolina y después te la aplican 3 o 4 veces el efecto que teníamos con el deslizamiento mensual. Sí, yo creo que no saben cómo comunicar. No. Y entonces luego te explicas por qué la gente cree lo que aparece en Facebook, que si va a haber privatización de la educación, que si del ISSSTE, que si del IMSS, que si van a vender las pirámides al gobierno de Estados Unidos o a Donald Trump, y todo el mundo se lo cree. ¿Por qué? Porque lo que te ha dicho el gobierno no ha sido verdad, o lo has cachado con mentiras flagrantes. ¿Por qué? Porque no saben comunicar. O no... A ver, yo insisto, gobernar no tiene por qué ser algo que nos caiga bien. Si gobiernas bien, necesariamente vas a pisar callos y necesariamente tomarás medidas impopulares. Eso es el buen gobierno. El buen gobierno no es, ay, qué lindo el gobierno que me dio un subsidio. Ay, qué lindo el gobierno que me exentó. No, gobernar es un acto impopular. Llegar al gobierno sí tiene que ser algo popular y que sea bien recibido y que te aplaudan. Pero ya el ejercicio del gobierno no te debe de por qué caer bien al ciudadano, porque generalmente serán medidas que tomen en donde haya gente que haya que sacrificar para el bien común. Sí, y aceptar cuando se equivocan. Esa es una de las cosas que ni de chiste aceptan. No solo aquí, en todos lados, ¿no? Ahora el juicio que le están haciendo a primer ministro de Inglaterra, que metió a Inglaterra en la guerra de Irak, que salió una cantidad de información de que habían mentido, exagerado, y que sabían que no había armas de destrucción masiva, y cómo se puso de acuerdo con el de España, y todo eso está destruyendo la imagen para la historia de Blair. Está quedando como un imbécil. Claro, pero además, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde te lleva? Hacia la antipolítica. Porque entonces la sociedad empieza a cuestionar
todo el asunto de la democracia, todo el asunto de la elección, todo el asunto de cómo eliges a tus autoridades y demás. O sea, yo creo que en lo peor que podemos caer, ya de por sí en una situación tan grave como la que vivimos, es abdicar o renunciar a la política. La política tiene que ser, por más que esté desprestigiada, tiene que ser el camino para resolver los conflictos, no las armas, no la violencia, es el ámbito del terreno político, las elecciones, la participación ciudadana, las ONGs, o sea, ahí es donde tenemos que dirimir los conflictos. Sí, y eso que dijo, el mundo está mejor sin Hussein. Sí, pues, ¿quién sabe? No, exactamente. Hay amenazas muchísimo más graves que afectan directamente la vida de los ingleses que no hubieran surgido de estar Hussein ahí, con todo y lo dañino que era como gobernante. Claro, quizá Hussein y Osama resultaban al final equilibrios. Murió o mataron a Osama. Bueno, Osama no había de otra. Pero quién sabe, porque controlaba. Exactamente. Yo creo que en el momento en que matan a la gran cabeza se atomiza, porque sí vimos lo de los atentados a las Torres Gemelas, terrible, lo de Atocha, terrible, pero fueron muy contados. Hoy, este año, ¿cuántos llevamos? Pero acuérdate que trataban de culpar a Hussein de lo de las torres. Implícitamente o explícitamente era fue Hussein. No es cierto, no había pruebas en ningún momento. Ni las armas de destrucción masiva. Ni control, ni armas nada. biológicas. Que compró un tubo largote, que ese es el arma, que ahí va a lanzar bombas atómicas. Y no hubo nada. Fueron mentiras tras mentiras, sí. Y además sabían que estaban Yo creo que el caso de mintiendo. Hussein fue un abuso, independientemente de que haya sido un dictador que provocó una guerra y lo que sea. La manera como lo cazaron, a mí sí me parece que eso es típico de las naciones imperialistas de otros tiempos. Pero eso de justificarse tantos años después y de la manera que lo hizo. No puedes, bueno, mejor que te callas. Asumes tu responsabilidad. Pero no sales con la embajada con que salió ayer. No te lo puedes permitir. No. Discúlpenme, señores, hay un informe, lo que sea. Nosotros actuamos como creímos en su momento, de acuerdo a las circunstancias del mundo, y por esto. No, bueno, es que ahora le pido perdón a los 176 familias. Pues no. No, porque si hasta el día de ayer confiaban plenamente en las decisiones de gobierno, a partir de ahora va a bajar ese porcentaje de credibilidad y confianza. Exactamente. Yo creo que es mejor que pases como alguien repudiado por haber llevado a Inglaterra a la guerra, pero confiando en que el sistema de gobierno que tú tienes funciona. Porque aquí lo que cuestionas es, entonces, ¿qué? Si eres el gobierno y se supone que tienes la máxima información y de todas maneras actúas en contra, lo único que estás desprestigiando ya no es a Blair. Blair no importa, él ya está retirado porque decían, es que aquí se acabó su carrera política. ¿Qué más? ¿A ya qué más se le había acabado desde hace rato. ¿A qué más? ¿Amo del mundo? No va a ser. En relación a lo que estaban comentando Mario y Alejandro acerca de Tony Blair, es que es acusado de arrastrar al Reino Unido a la guerra de Irak de manera injustificada. Un grupo de personas que estuvieron analizando desde hace mucho tiempo, desde 2003, qué es lo que había sucedido y con qué bases legales actuó Tony Blair para incluir al Reino Unido en la guerra de Irak. Y ya que escuchó el informe que determinó que no había las bases legales satisfactorias ni una planeación adecuada, oye, fue de puntada esto entonces, ¿no? Blair respondió que tomó la decisión de llevar al país al conflicto, pero que lo hizo de buena fe. Que todavía considera que era necesario remover del poder al dictador Saddam Hussein y que no cree que sus acciones fueran una de las causas que han provocado una propagación del extremismo en el último tiempo en Oriente Medio o en otras partes del mundo. Sin embargo, el grupo que hizo toda esta investigación, encabezada por John Chilcot, dice que sí, que esta invasión fue la que provocó que crecieran las amenazas terroristas.
Yo creo que efectivamente Tony Blair no dijo, voy a llevar al Reino Unido a la guerra para que todo el mundo sufra. Hay que ponernos en el contexto nuevamente. Son decisiones internacionales, tienes aliados, o sea, eres aliado de Estados Unidos para bien y para mal, de la coalición de la OTAN para bien y para mal. O sea, entonces en un momento dado tomas decisiones del momento. Ya, obviamente, cuando tú ya haces la historia o la relación 13 años después, pues ya tienes muchos más elementos para decir o para no decir. Ahora, ¿por qué Chirac dijo que no? Señores, aquí no hay información suficiente para justificar la invasión. Esta es una invasión de capricho del señor Bush y también de ambición por los yacimientos petroleros del sur de Irak. Francia no participa. Bueno, se lanzaron contra Francia como no tienen idea de traidores y desgraciados. Y fue Chirac, no un jerarca progresista de izquierda, no el conservador, que nada más analizó los datos, señores, aquí. No hay ninguna evidencia que ligue a Hussein con el terrorismo. Al contrario, él se ha dedicado a combatirlo. ¿Qué es un tirano? Bueno, quieren ver otro tirano, el rey de Arabia Saudita. Pero mata a tantas personas, pero lo explicó ante la televisión. Y por eso yo no participo, váyanse al cuerno. Insisto, yo creo que tiene que ver con la decisión de como gobierno de cada país que asuma. Y ahí tienen que asumir las consecuencias. Pero, por ejemplo, ahorita lo acusan a Tony Blair, y no porque yo lo defienda, simplemente creo que hay que poner las cosas en contexto. A Tony Blair lo acusan de que lo que está sufriendo hoy de amenazas terroristas es producto de eso. Francia no entró. Y sin embargo... ¿Y le ha ido peor? Porque para los de LEI son iguales todos. Exactamente, es el mundo occidental infiel, es el capitalismo, es el imperialismo, es el neoliberalismo que acaba, etcétera. Pero acabo de decir, Francia está pagando las consecuencias de la idiotez de Estados Unidos y de España y de Inglaterra. Que fueron los que se unieron. Claro, pues es un blanco abierto. Son sociedades abiertas donde puede entrar, es muy fácil hacer lo que hicieron. No son dictaduras donde permiten. Entonces, Francia es un blanco visible y fácil. Y a ellos no les importa que hayan tumbado a Hussein. Claro. Lo odiaban. Detestaban a Hussein porque Hussein era laico. Entonces, no se sostiene la defensa ni de Blair ni de Aznar.